Buen día, estimados estudiantes. Es un gusto estar compartiendo con ustedes a través de este video y en esta ocasión vamos a ver el tema Identidades y culturas de estratificación social, para lo cual vamos a trabajar el indicador de logro 3.1 y 3.2 que están enfocados en que ustedes sepan en qué consiste cuando hablamos de estratificación social, de estatus, de rol y las clases que conlleva con ello. Entonces, primero vamos a iniciar con esta pregunta que dice qué es la identidad. Desde que nacemos sabemos que somos únicos, es decir, definitivamente no somos iguales. Por lo tanto, al tener una propia identidad y obviamente ser seres sociables por naturaleza, pertenecemos a una sociedad. Por lo tanto, tenemos una identidad social. Cuando hablamos de identidad social, se refiere a que las personas, es decir, nosotros, estamos dentro de una sociedad, formamos parte de ella. Bien, lo que conlleva también al siguiente punto. ¿A qué le vamos a llamar estratificación social? ¿Qué es un estrato? Cuando hablamos de estratificación social, se refiere a una división, o más bien dicho, una desigualdad social, económica y política que se da en las diferentes sociedades de las cuales nosotros formamos parte. Tenemos, para que vayamos comprendiendo un poco mejor, cuando nos referimos a la estratificación social, yo he colocado acá, por ejemplo, en la Edad Media se dio el feudalismo, que el feudalismo estaba, no sé si se logra ver, pero hay una pirámide, esta pirámide está conformada, ¿verdad?, por las clases o la estratificación, cada uno de estos es un estrato social perteneciente que se dio durante la Edad Media, conocida también como el feudalismo, en el cual en primer lugar estaba el rey, que era la máxima autoridad. Luego estaba otra estratificación perteneciente a los duques, a los condes y a los altos prelados. Los altos prelados eran aquellas personas, arzobispos, los papas, que conformaban y dirigían la Iglesia Católica. En este momento, la Iglesia Católica tenía un alto grado en la toma de decisiones, el poder, etcétera, las riquezas. Luego le siguen los caballeros, los señores, así se les llamaba también, los obispos y los abades. Esta era otra estratificación, si ustedes se fijan, es de las más bajas. Y por último estaban los soldados, los campesinos y los siervos. Los siervos eran los sirvientes. Siguiendo en la historia de las clases sociales en la estratificación, acordémonos que para entender el presente es importante conocer la historia. Por eso las ciencias sociales, la historia, la sociología nos dan la pauta de conocer qué fue lo que antecede para poder comprender la realidad o la actualidad. Entonces, siguiendo con esto, ya vimos lo del feudalismo, ¿verdad? Pero también surge las sociedades esclavistas. ¿Cómo se dieron las sociedades esclavistas? Esta era prácticamente dividida en dos clases. Las clases que eran las personas libres, ¿verdad?, que podían movilizarse, tenían riquezas, nacían siendo ricos, y también la clase perteneciente a los esclavos. Siguiendo con las estructuras o estratificaciones sociales que se han dado a lo largo de la historia, podemos mencionar también que encontramos las sociedades esclavistas, en la que prácticamente estaba basada en dos clases: las personas que eran libres, que podían desplazarse perfectamente porque eran la clase más pudiente, es decir, que tenían muchísimos recursos. Y por el otro lado estaban los esclavos. Los esclavos eran las personas que tenían que hacer trabajos forzados o eran prácticamente utilizadas como objeto, ¿verdad?, de alguna propiedad de alguien que tenía muchísimo dinero. También tenemos la estratificación que se da a partir del capitalismo durante el siglo XVII, que nace en Europa y en Norteamérica, ¿verdad? Modelo del cual pues hoy en día todavía
o formamos parte de ello. Muchas sociedades lo retoman. Seguidamente podemos decir entonces que la clase social es un tipo de estratificación en el que la posición social, ¿verdad?, en la cual ocupa un individuo se determina básicamente por criterios pues económicos a la posición del individuo respecto a los medios de producción. Es decir, ubica o clasifica según los medios económicos que posee una persona, lo va ubicando dentro de un estrato, desde el más alto hasta el más bajo. Para hablar de ello también nos encontramos con dos autores, en el primer caso de Max Weber, que fue un sociólogo alemán. Él ubica a la clase social básicamente en estos tres principios. Tenemos que se ubica a la persona por su riqueza, por el poder, porque obviamente quien posee mucha riqueza le da poder. Una persona que tiene mucho dinero genera poder, ¿verdad? Puede decidir, etcétera. Si lo podemos aplicar a muchas sociedades, en cuanto a política también podemos presenciar eso, que muchas personas que tienen mucho dinero están muy seguramente involucrados directamente en política. Es por ello que pueden tomar decisiones, etcétera, porque se da este fenómeno, ¿verdad? Y obviamente, luego, si una persona tiene riqueza, tiene poder, tiene también prestigio social, ¿sí? Una persona que es muy acomodada, muy adinerada, el apellido es muy sofisticado, va a ser tomada en cuenta dentro de la sociedad, por lo tanto, puede participar en política, aunque no sea apoyada directamente por las minorías, ¿verdad? También está Carlos Marx. Fue filósofo y economista alemán, y él básicamente cuando habla acerca de la clase social dice lo siguiente, que la clase social surge del éxito de algunos en explotar a los otros. Es decir, que podemos decir que esta estratificación social, como les mencioné al inicio, prácticamente es la marcación de la desigualdad social que vive, o es como partir, ¿verdad? Como dividir a una sociedad entre los que tienen más, obviamente van a estar arriba, van a tener poder, van a poder decidir, etcétera. Va a estar la clase media, que es la clase que lucha, que trabaja, que tiene una pequeña empresa, pero que va subsistiendo, hasta las clases más bajas, que obviamente son aquellas personas que viven un día con $1 o menos de $1. Si lo aplicamos a nuestro contexto, a nuestra realidad, podríamos preguntarnos cómo estamos ubicados. Nosotros, ustedes, cómo se encuentran, a qué estrato social pertenecemos. En el siguiente esquema que están viendo a continuación, pueden ver de manera más concreta, específica, el tema que acabamos de abordar, en el cual hay una definición acerca de qué es identidad social, así como también en la manera en la que está estratificada la sociedad, las clases sociales según Max Weber y Carlos Marx. De igual manera, el componente en cuanto a la estructura social, que es de tipo histórico, en el cual se han dado diferentes tipos de sociedades, la esclavista, las feudales y las capitalistas, que ya las hemos explicado. De igual manera, está una estructura social conformada por clases sociales, y dentro de esas clases sociales las personas pertenecen a ciertos estatus que generalmente quien tiene un estatus es porque tiene una clase o es de una élite social elevada.